Entonces, como les decía, en la ciudad de Roma, ya desde el año 1992, un grupo de expertos en trastornos funcionales digestivos se viene reuniendo. La última vez ha sido en mayo del 2016 para discutir y revisar los criterios diagnósticos de las enfermedades englobadas como trastornos funcionales digestivos, que son muchos más de los que normalmente conocemos, ¿no? Nosotros hemos escuchado alguna vez dispepsia, síndrome de intestino irritable, que son enfermedades funcionales digestivas, pero existen otras más, ¿no? Esta reunión fue publicada en la revista Gastroenterology, y lo primero que llama la atención, como ustedes ven en la portada, ¿no? Como ven en la portada de la revista, es esta expresión, ¿no? Disorders of gut-brain interaction. Desórdenes de la interacción cerebro-intestino. Es decir, hay una conexión entre el cerebro y el intestino que inclusive muchos han llamado al intestino como el segundo cerebro, ¿no? Lo consideran el sistema nervioso entérico, por ejemplo, como el segundo cerebro. Entonces es en esta reunión, en Roma 4, he habido Roma 1, Roma 2, Roma 3, en Roma 4, donde se reúnen para discutir los últimos conceptos. Entonces, la fisiopatología de los trastornos digestivos funcionales es bastante compleja. Se postula un modelo biopsicosocial. Se ha visto que las emociones, ¿no?, los pensamientos, nuestras percepciones van a influir a nivel gastrointestinal, ya sea en la secreción, en la sensación, en la motilidad, en la regulación inmune, inclusive en la inflamación de la mucosa y la permeabilidad de la mucosa. En sentido inverso, también una función gastrointestinal alterada también puede influir en la percepción consciente y en nuestros comportamientos. Entonces, el trato gastrointestinal está comandado constantemente, o está mandando señales, ¿no?, constantemente al cerebro, señales aferentes que en un individuo sano, normalmente, no son percibidas conscientemente, pero que en el caso de los pacientes que tienen esos trastornos digestivos funcionales, estas percepciones que no deberían ser percibidas se hacen conscientes en estos pacientes y pueden conllevar a cambios emocionales y en el sistema nervioso autónomo, ¿no?, con una respuesta exagerada a estímulos nocivos que normalmente son fisiológicos, pero que el cuerpo reacciona exageradamente, ¿no? Esta respuesta se conoce como, por ejemplo, hiperalgesia, ¿no?, una sensación de dolor más allá de lo que nosotros normalmente deberíamos percibir, ¿no? El eje hipotálamo hipófisis adrenal va a regular estas respuestas viscerales que vamos a ver posteriormente, y que incluye el hipotálamo, la amígdala, el tálamo, el hipocampo, la corteza anterior cingulada, y de esta manera va a haber una coordinación de todas las respuestas de adaptación del organismo a cualquier tipo de estrés, ¿no? Como efecto final siempre va a haber la liberación de cortisol ante todo tipo de estrés, ¿no? Entonces he visto que los factores de estrés psicológico, van a actuar a nivel de este eje, ¿no?, habiéndose observado que el estrés físico, el estrés mental, en pacientes con síndrome de intestino irritable, por ejemplo, puede aumentar los niveles de citoquinas inflamatorias a través de estos ejes, ¿no?, hipófisis, hipotálamo adrenal y el sistema nervioso autónomo. También otro tema que vamos a ver importante es la microbiota intestinal, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de estreses, ¿no?, de estrés que pueden modificar esta composición, por ejemplo, de la microbiota fecal también, ¿no? Factores de estrés físico, la colonización bacteriana, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente su modelo psicológico, sino su modelo biopsicosocial. Entonces, acá vamos a ver la estructura del microbioma intestino-cerebro. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología, no? Nosotros acá tenemos en el cerebro el sistema límbico, la amígdala, el hipotálamo, la glándula pituitaria, y a nivel de este eje, ¿no?, hipófisis, hipotálamo, adrenal, va a hacer que se libere cortisol, ¿no? Entonces, al final, el mecanismo por el cual se determina este eje es la liberación de cortisol. Y esta liberación de cortisol también, ¿no?, actúa a nivel del sistema nervioso diferente, y también el sistema nervioso aferente estimula, ¿no?, también esta misma. ¿Qué pasa con el cortisol? Al momento de liberarse,
también va a actuar sobre el sistema nervioso entérico. Y esto va a influir en la motilidad, en la inmunidad, en la permeabilidad y en la producción de mucus a nivel del intestino, ¿no? Entonces, esta teoría, ¿no?, que habíamos visto, biopsicosocial, integra múltiples componentes biológicos, psicosociales. Inclusive se ha visto que hay factores de vulnerabilidad genética, ambientales, psicológicos, psicosociales, experiencias tempranas de la vida, ¿no?, que van a influir en este eje y por ende configurarían la habilidad del sistema nervioso central y entérico para adaptarse, ¿no? Adaptación a cambios que son fisiológicos, pero que el cuerpo no los reconoce como tal, ¿no? Y que el estrés configuraría las emociones y el estrés un desencadenante importante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios de Roma 4? O dentro de los criterios de Roma 4, ¿qué enfermedades? Se ven 8 tipos de enfermedades, pero los más frecuentes, los que vamos a tocar, son las 4 primeras, ¿sí?, que ustedes las van a ver en consultorio. Las 4 últimas son menos frecuentes. Vamos a tocar los trastornos esofágicos. Este tema en realidad es bastante pequeño, engloba bastantes criterios, así como, no sé si ustedes han llevado a reumatología, pero que todo lo resumen en criterios, no enfermedades, enfermedades y criterios, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en el caso del dolor torácico funcional, es aquel caracterizado por dolor de tipo retroesternal, pero en el cual se han descartado otras causas cardíacas, ¿no? Ausencia de síntomas esofágicos como pirosis, disfagia, que por ejemplo son muy frecuentes en la enfermedad por reflujo, ausencia o evidencia de reflujo o esofagitis eosinofílica, ausencia de trastornos esofágicos motores primarios. Se podría decir que es una enfermedad por descarte, ¿no? O sea, se descartan trastornos motores, se descarta reflujo, se descarta esofagitis eosinofílica. El paciente no se queja de pirosis y disfagia, sino de dolor retroesternal o dificultad para comer, ¿no? Sino de dolor retroesternal tipo pirosis, no quemazón. Sino solamente se queja de dolor torácico, nada más. Dolor torácico en el cual se han descartado causas cardíacas. ¿Qué teorías se postulan aquí? Que existe una hipersensibilidad visceral. Y esto es lo que desempeña el papel importante en todas estas enfermedades, ¿no? Una hipersensibilidad visceral, ¿no? Esta se define como la percepción de estímulos no dolorosos como dolorosos, ¿no? Personas que perciben algún estímulo que a cualquier otra persona no le duele, pero ellos sí van a sentir, que es la aludinia. O estímulos dolorosos los van a sentir ellos mucho más intensos, hiperalgesia. Entonces ya hemos visto que esto se produce por mecanismos ya neuronales, no centrales, productos de ansiedad, de depresión, de estrés, privación de sueño, pacientes en hipervigilancia, trastornos psiquiátricos también en algunas personas, ¿no? Y esto pueden hacer que se altere, ¿no?, esta percepción esofágica y hacer que los pacientes perciban estímulos esofágicos que son de baja intensidad y otros perciben como intensos, ¿no? Entonces, el paciente debe cumplir durante los últimos 3 meses, al menos durante los últimos 3 meses debe tener estos síntomas con inicio de los criterios deben cumplirse durante los últimos 3 meses, pero el inicio de los síntomas tiene que ser al menos 6 meses antes del diagnóstico, ¿no? Y la frecuencia de por lo menos una vez por semana, ¿no? Eso con respecto al dolor torácico funcional. El manejo, que van a ver que durante todas estas enfermedades que vamos a ver, el manejo es casi el mismo. El manejo es neuromodulación del dolor, ¿ya? Antinociceptivos centrales, tipo opioides, por ejemplo, y siempre van a estar los antidepresivos, ya sea tricíclicos, que lamentablemente tienen muchos efectos secundarios, y los inhibidores también de la selectivos de recaptación de serotonina, ¿no?, como por ejemplo el citalopram, fluoxetina, sertralina, y también los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, como la venlafaxina, desvenlafaxina, que son los más conocidos, ¿no? Y la efectividad es en torno al 50%. Y el tratamiento con estos antidepresivos y los antinociceptivos centrales tienen una efectividad del 50%, ¿no?, más o menos superior al placebo en algunos ensayos.
Entonces ya van viendo que se trata de manejar el dolor, analgesia y dar antidepresivos. La pirosis funcional, en este caso, la molestia es tipo quemazón, ¿no? Dolor en el pecho, tipo quemazón, pirosis, pero usualmente, ¿qué es lo que hacemos en un paciente con reflujo por pirosis? ¿No? Le damos inhibidores de vómito y el paciente calma los síntomas, inclusive se hace prueba terapéutica, ¿no? Muchas veces los pacientes con reflujo que no tienen signos de alarma no necesitan endoscopía, se les puede dar IVP como primera medida terapéutica y el paciente responde. Pero en este caso los pacientes no sienten alivio a pesar del tratamiento antisecretor, ¿no? El IVP. No hay evidencia de reflujo, no hay evidencia de esofagitis eosinofílica, tampoco hay evidencia de trastornos motóricos, ¿no? Entonces, igual que el anterior, los criterios deben cumplirse durante los últimos 3 meses y el inicio de los síntomas haber sido al menos 6 meses antes del diagnóstico y la frecuencia de 2 veces por semana, ¿no? Entonces, exámenes, mejor dicho, diagnósticos de descarga. ¿Qué se hace en estos casos? Se dice que debe evitarse la terapia escalonada del reflujo, de la enfermedad por reflujo, ¿no? En particular la cirugía antirreflujo, por la falta de respuesta de los síntomas a los inhibidores de bomba, ¿no? Se dice que un paciente no va a responder a la cirugía si es que también tiene pobre respuesta a los inhibidores. Entonces, ¿qué hacemos? Moduladores centrales del dolor, ¿no? Antidepresivos tricíclicos en dosis bajas, porque sabemos que tienen muchos efectos secundarios, y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿no? De forma similar, ¿no? Como recibían los pacientes con dolor torácico funcional. La hipersensibilidad por reflujo es otra enfermedad que engloba estos trastornos funcionales, ¿no? En este caso tienen síntomas retrosternales, tienen ardor, ¿no? Dolor torácico, tienen una endoscopía normal, no hay esofagitis eosinofílica, no hay trastorno motor, pero ven en la pH-metría que el paciente tiene un reflujo, sí, pero es un reflujo fisiológico, normal, que lo tenemos todos, pero que este paciente lo siente demasiado. Ese reflujo funcional tiene una hipersensibilidad a este tipo de reflujo, ¿no? Entonces tiene que cumplir ciertos criterios que ya vemos y vamos a ver que el diagnóstico también sigue siendo empírico, no responden a los IVP, esto desanima bastante a los médicos porque les da dosis altas, el paciente sigue con los síntomas y comenzamos con moduladores, ¿no? Antidepresivos, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina no adrenalina, también los gabapentinoides como la pregabalina, la gabapentina, ¿no? Que son muy usados en los casos de dolor de tipo neuropático. Esto es las 3 enfermedades esofágicas, ¿no? En trastornos funcionales digestivos, ¿no? El síndrome del dolor torácico, la tirosis funcional y la hipersensibilidad al reflujo, que el manejo es bien parecido. En lo que respecta a trastornos funcionales gastrointestinales, tenemos la famosa dispepsia. Y esto sí, de todo creo que lo tienen que memorizar porque es lo que más van a ver en consulta. Los pacientes van a venir, la gran mayoría, y en todas las consultas que tenemos los gastroenterólogos, vienen por esa causa, ¿no? Pacientes que nos dicen que tienen una distensión postprandial molesta, ¿no? Distensión, una molestia, que les hincha la barriguita, comen, se llenan rápido, un dolor en la boca del estómago, dicen ellos, un epigastrio molestoso, un ardor molestoso, y no hay evidencia de enfermedad estructural. Se les hace endoscopía, si bien se les encuentra una gastritis crónica superficial, que es la que tenemos todos, ¿no? Todos tenemos una gastritis crónica, ya la edad adulta, nadie tiene un estómago normal, ¿no? Entonces todos tenemos una gastritis de base, ¿no? Y no, esos pacientes no tienen helicobacter, o sea, nada que podría explicar su síntoma, ¿ya? Así que esto debe cumplirse por lo menos 3 meses estos criterios y el inicio de los síntomas haber sido al menos 6 meses, ¿no? Los pacientes que te dicen, doctor, eso yo tengo tiempo, meses, pero dicen un año, ¿no? Ya tengo esa molestia, pero ahora se me ha aumentado más, ¿no? Y les haces de todo y no hay nada en el endoscopio. Entonces terminamos con el diagnóstico de dispepsia funcional. Entonces tiene 2 tipos, ¿no? La dispepsia del síndrome de distrés postprandial, que es la hinchazón, ¿no? La hinchazón, los gases, ¿no? Y el de dolor epigástrico, que es el dolorcito molestoso, ardor en la boca del estómago, ¿no? Y el paciente muchas veces dice, no, no se me hincha, pero me molesta, me duele en la boca del estómago, me arde, me quema, te dicen, ¿no?
Entonces, en ambos subtipos no hay ninguna enfermedad orgánica, se les hace endoscopía, no hay nada que podría explicar los síntomas. Y entonces, ¿qué pasa, no? Lo mismo que veíamos en la parte esofágica, ¿no? La modulación a nivel del sistema nervioso central, ¿no? La ansiedad y el estrés hace que se altere y haya una hipersensibilidad visceral, ¿no? Que haya una hipersensibilidad de tipo visceral, ya sea por, o sea, la liberación de ácido, la disección de la pared, se siente demasiado en estos pacientes, ¿no? El reflujo gastroesofágico, la inflamación por el ácido helicobacter también puede desencadenar también esos casos, la inflamación de pulmón con bacterias, virus, alergias. ¿Y qué es lo que sucede? Hay una disminución en la acomodación fúngica, una distribución anormal del contenido gástrico, hay un retardo, ¿no? en el vaciamiento, un antro sobredistendido, una dismotilidad intestinal, ¿no? Entonces puede haber un gatillo ahí que puede ser el helicobacter, pero se soluciona y el paciente persiste, ¿no? Persiste con los síntomas, ¿no? Entonces hay una alteración en la modulación a nivel del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué hacemos, no? En estos pacientes, ¿no? Que vienen con todos estos síntomas de problemas gastrodenales, ¿no? En historia, examen físico y siempre, como les decía en los casos a ustedes con el conducto de práctica, ¿no? Signos de alarma, ¿no? Entonces, si el paciente tiene signos de alarma, tiene que ir en endoscopia con biopsia. Pero si no tiene signos de alarma, es un paciente bien joven, entonces pasamos a inspección de investigar y consideramos una terapia empírica con IVT, ¿no? Puede ser con inhibidores de bomba de protones si el predominio es dolor en epigastrio, o puede ser también de promotilidad, ¿no? Si el predominio, si el síntoma predominante es la distensión, ¿no? Entonces, hay que ver acá, ¿no? Si los síntomas se resolvieron, excelente, ¿no? Pero si no se resolvieron, y nosotros consideramos terapia empírica y no se resolvieron, al final va a ir endoscopia, o podemos considerar también que es para el helicobacter. Y si es el helicobacter, obviamente va a terapia de rehabilitación. Si encontramos alguna normalidad en la endoscopía, ¿no? Puede ser una úlcera, qué sé yo, pero si no lo encontramos, al final vamos a llevar al diagnóstico de una dispepsia de tipo funcional, ¿no? Dispepsia funcional. Entonces el tratamiento, como les decía, va a depender del tipo de dispepsia funcional. Puede, en algunos casos, sugiere, ¿no? Ensayos con tratamiento erradicador para el Helicobacter pylori y los IVP en el caso del síndrome de dolor epigástrico o un agente patinético. Ahí tenemos levotiroxina, mosaprida, litromicina endovenosa. La litromicina bioral no es profinético, es antibiótico, ¿no? Pero acá en Perú no tenemos litromicina endovenosa, ¿no? Que sí actúa como profinético. En caso de síndrome de estrés postprandial, ¿no? Y en casos refractarios, en estos casos sí se puede usar psicotrópicos, los antidepresivos, ¿no? Amitriptilina, ¿no? Con mejoría significativa. Entonces, en pacientes que se ha descartado, ¿no? Otras causas. En lo que respecta a trastornos digestivos funcionales, el síndrome de intestino irritable. Y seguro que ustedes lo han escuchado bastante. Y es importante que ustedes definan, ¿no? en qué consiste en este síndrome de intestino irritable. La característica es el dolor. O sea, no hay síndrome de intestino irritable, diagnóstico de síndrome de intestino irritable si el paciente no tiene dolor. No, o sea, tiene que haber dolor, un dolor abdominal recurrente, es el síntoma predominante. Y se produce al menos un día a la semana en promedio en los últimos 3 meses y se asocia con 2 o más de los siguientes criterios. El dolor sí o sí, y se asocia o bien relacionado a defecación o asociado a un cambio en la frecuencia de las heces, ¿no? Pacientes que de repente te dicen hacía ir al baño 2 veces al día y después ya va interdiario cada 2 días, o asociado a un cambio en la forma, ¿no? Un paciente que te dice si ha formado, después hace pastoso o está haciendo líquido, diarreas, todo lo relacionado a la defecación, ¿no? Entonces, si tiene dolor y 2 de esos 3 criterios, al menos 2 de esos criterios, entonces ya entra en lo que es un síndrome del intestino irritable. Esta es una escala bastante útil, que es la escala de Bristol, porque obviamente cuando tenemos nuestra historia clínica, ¿no? Tenemos que describir cómo son las heces
y a veces tenemos diarrea, con moco, con sangre, excelente, ¿no? Algo líquido, pero a veces podemos ser muy subjetivos, ¿no? Entonces es una forma de ser bastante objetivo y describir, ¿no? En qué escala de Bristol está el paciente, ¿no? El tipo 1 es un entrenamiento importante, bolitas, como verán ahí. El tipo 2 es como esas bolitas pero pegaditas, ¿no? Una salchicha compuesta de puras bolitas pegaditas. El tipo 3 ya es una feces formada, que es normal, ¿no? Con grietas en la superficie. El tipo 4 es una deposición sin grietas, que también es considerada normal. Entonces, Bristol 3 y Bristol 4 son deposiciones normales. El tipo 5 ya viene a ser los trozos de masa pastosa, ¿no? Con bordes definidos. Y el tipo 6, fragmentos pastosos, bordes irregulares, no definidos, una ligera diarrea. Y el tipo 7 ya es acuoso, ¿no? Cuando es una diarrea importante. Entonces, la escala de Bristol me ayuda bastante a ser objetivo en la descripción del hábito defecatorio de los pacientes. ¿Y qué subtipos de síndrome de intestino irritable existen? ¿No? Existen 4 subtipos, bueno, los más conocidos son 2 en realidad. El síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento. Es decir, que el paciente más del 25% de sus deposiciones tienen una forma de Bristol 1 o 2, ¿no? Estreñido. Y menos del 25%, eso es como la forma 6 o 7, o sea, la diarrea, ¿no? Más del 25% es predominio de diarrea, más del 25% de diarrea, 6 o 7 de Bristol, y menos del 25% que forma 1 o 2, ¿no? Predominio diarrea. Mixto, también existe el síndrome de intestino irritable mixto, es decir, diarrea, estreñimiento, más del 25% tiene heces 1 y 2, y más del 25% de esos conforma 6 y 7. Y la sin clasificar es la que no se encuentra dentro de ninguna de esas, ¿no? Entonces, esos son los 4 subtipos de síndrome de intestino irritable. Entonces, este es un tipo, ¿no? Más o menos es un gráfico que nos va a ayudar a ver, ¿no? Cómo es la fisiopatología, ¿no? Del síndrome de intestino irritable. En la parte de arriba vemos las posibles causas, ¿no? ¿Qué es lo que desencadenó? ¿Qué es lo que hizo que el paciente comience a tener estos síntomas, ¿no? Al principio puede haber una inflamación aguda, crónica, isquemia, medicamentos, un tipo de trauma, infecciones inclusive, ¿no? Infecciones crónicas agudas por bacterias, virus, parásitos, mala absorción de ácidos biliares, alteración en los canales de iones, sodio, tipo 2 de cloro, guanilato ciclasa, algunas mediadas por algunos alimentos, tipo fructanos, gluten o deficiencia de disacaridasa, ¿no? Entonces, estos son algunos gatillos, ¿no? Causas de que el paciente después tenga un síndrome de intestino irritable. Una flora normal mantiene el pH, mantiene nuestras células epiteliales en buena forma, nuestras células epiteliales que se encargan de la absorción de los alimentos y el proceso digestivo completo, ¿no? Eso se encarga nuestra flora cuando nosotros estamos sanos, somos personas saludables, ¿no? Entonces, estas células tienen estas uniones estrechas, ¿no? Eso es normal, ¿no? Estas uniones estrechas que hacen que eviten, ¿no? Que el material del tracto gastrointestinal, es decir, que el material que está acá en el lumen, pueda pasar. Entonces, estas uniones estrechas evitan eso, ¿no? Que todo ese material, producto de medicamentos, antígenos alimentarios, productos químicos, bacterias, pasen al interior. Entonces, que ingresen a este espacio subepitelial, ¿no? Y la flora intestinal se encarga, ¿no? De, como les comentaba, del mantenimiento del pH, de la nutrición de las células epiteliales, ¿no? Y que otra cosa importante hay, tenemos también nuestra producción de gases, o sea, si nuestra flora cambia, hay un exceso de producción de gases intestinales, ¿no? Por eso muchos pacientes dicen, no, he cambiado la forma de mis heces y ahora inclusive tienen un mal olor, ¿no? Y antes no tenían ese olor, ¿no? Hay un exceso de producción de gases producto de los cambios que sucedieron en nuestra flora intestinal, ¿no? Esto puede suceder también, ¿no? Como le decía, alguna infección, consumo de algún tipo de alimentos, sobre todo en personas susceptibles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa luego de desarrollar una inflamación localizada? Se liberan esos mediadores inflamatorios, ¿no? Incrementa la permeabilidad de estas membranas, de estas células, y se libera una serie de factores inflamatorios, ¿no? Como la histamina, tasa, serotonina, cambios a nivel del sistema nervioso entérico,
Y al final terminamos con un paciente con dolor abdominal, diarrea o constipación. ¿Ya? Entonces todo esto ocurre cuando se altera la flora bacteriana, ¿no? Producto de alguna anoxia que se inició, ¿no? Anteriormente, isquemia, medicamentos, trauma, ¿no? Y el paciente va a terminar al final con todos estos síntomas, ¿no? Hinchazón, distensión, ¿no? La producción excesiva de gases. Esto explica, ¿no? El modelo, la fisiopatología del síndrome de intestino irritable. Ahora, ¿cómo se trata el síndrome de intestino irritable? Si es predominio diarrea, se recomienda bajar la dieta, o sea, mejor una dieta baja en gluten y en FODMAP, hidratos de carbono fermentados. Se recomienda la loperamida, colestiramina, o antibióticos de caseinina, o antagonistas 5-HT3 como el ondansetron, ¿no? Que para las náuseas actualmente. Si es un síndrome de intestino irritable predomina estreñimiento, se recomienda el consumo de fibra, psyllium, laxantes tipo polietilenglicol, agonistas de la ciclasa, que es la aminaclotida, y activadores de canales de cloro como el merilfenol. Cuando el síntoma predominante es el dolor, usualmente muchas veces es de difícil manejo, ¿no? Y pueden utilizarse espasmolíticos. Y los pacientes van bien, no tengo, bueno, teníamos todos los pacientes, pero los muchísimos pacientes con intestino irritable y bromina. Después venía el bromuro de pilón, ¿no? Medelina también se utiliza en algunos casos. Y a veces se tiene que llegar a usar la nicotina o besipramina, es decir, ya antidepresivos tricíclicos o antidepresivos tipo inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Felizmente que son pocos los pacientes que se llegan, ¿no? Que se llega a manejar con antidepresivos, son pocos, ¿no? La mayoría felizmente responde bien a los espasmolíticos del músculo liso, ¿no? Bromuro de pilonio, meveridina, la trimebutina también, ¿no? Y obviamente si es predominio diarrea hay que darle algo para, ¿no? evitar las fibras, ¿no? Evitar ciertos tipos de fibras porque tiene diarrea, la loperamida. Y si es predominio estreñimiento, todo lo contrario, hay que darle más fibra, bastante, sobre todo los tipos sinópticos, los bastantes de tipos sinópticos. Y estos son los alimentos no FODMAP, ¿no? Que es fermentable, ligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles, ¿no? El trigo, el centeno, las cebollas, el ajo son ricos en fructoligosacáridos, las legumbres, los lácteos, miel, jarabes, manzanas, algunas frutas, algunos alimentos con edulcorante, hay que tienen polioles, ¿no? Entonces, un paciente con colon irritable hay que suprimirle todos estos tipos de alimentos, ¿no? Los alimentos FODMAP hay que suprimir. El estreñimiento funcional es también otra enfermedad, ¿no? Que está dentro de los trastornos funcionales digestivos del intestino. Y en este caso, a diferencia del síndrome de intestino irritable, este paciente no tiene dolor. El paciente es estreñido. Su único problema es el estreñimiento. No se queja de dolor, el dolor no es el síntoma predominante, ¿no? Entonces, tiene que presentar al menos dos criterios: un esfuerzo excesivo al menos en el 25% de las deposiciones, heces duras al menos en el 25% de deposiciones, sensación de evacuación incompleta, sensación de obstrucción o bloqueo anorrectal. Algunos pacientes hasta necesitan realizarse maniobras manuales, ¿no? Extracción digital para poder ejecutar. Y tienen menos de 3 deposiciones completas a la semana. Entonces ya saben, algunos de repente hasta se puede sentir identificado, menos de 3 deposiciones espontáneas completas a la semana, ya entra dentro del diagnóstico de estreñimiento funcional. Y es bastante frecuente, sobre todo en jóvenes a veces que muchos tienen recelo de ir al baño, que no sea extra en su casa, sobre todo las mujeres, entonces uno inhibe el reflejo y el paciente puede, de lo que era un paciente normal y hacía sus depresiones normales, puede llegar a tener estreñimiento funcional por esa inhibición del reflejo. El reflejo usualmente se presenta en la mañana al levantarse, el reflejo gastrocólico, ¿no? Después de tomar desayuno, después de almorzar, ¿no? Y a veces después de almorzar estamos en la universidad o estamos fuera, ¿no? Y no vamos a hablar. Y comienza ya a suprimirse el reflejo y el paciente se vuelve estreñido y él tiene que comenzar a recuperar de nuevo el reflejo, el horario, una fracción horaria, ¿no? Para poder ir al baño. Entonces, por lo menos debe haber comenzado 6 meses antes del diagnóstico, ¿no? Y
Pacientes no tienen diarrea, obviamente, y si la presentan es porque han usado algún tipo de laxante, se han excedido, ¿no?, en algún tipo de laxante. Entonces tenemos varias alternativas para estreñimiento funcional. Idealmente comenzar con fibra, luego laxantes osmóticos, ¿no? Laxantes salinos, los estimulantes ya, si no se responde a los laxantes osmóticos, recién los estimulantes, porque ¿qué es lo que pasa? Estos laxantes se hacen muy dependientes, o sea, el paciente cada vez requiere más y más laxantes estimulantes, y hay un momento que consume bastante laxantes estimulantes y ya no le genera ningún efecto, ¿ya? Recuerden que produce con el tiempo hasta atonía, ¿no?, estos laxantes estimulantes, ¿no? La melanosis, ¿no?, la melanosis pólica, ¿no?, los laxantes derivados de entraquinona, y hay un tercer escalón terapéutico que son los eflutagogos, fluidrostrón y linaclotida, que ya hay en el Perú. No son bastante costosos, pero no son muy comunes en realidad, fluidrostrón y linaclotida. Y finalmente la frucalopride, que es un agonista de receptores 5-HT4 que mejora frecuencia y consistencia a veces en casos graves, ¿no? Frucalopride, ¿no? Entonces tenemos esas alternativas que muchas veces no usamos, porque no hay libre, no se encuentran en cualquier farmacia, ¿no?, a veces, pero es nuestra última alternativa. Y por último, la diarrea funcional, ¿no? La diarrea funcional, a diferencia del estreñimiento, no son heces sueltas, acuosas en más del 25%, sin que el dolor o hinchazón sea predominante, porque si el dolor o hinchazón abdominal es predominante, entonces ya es un síndrome del intestino irritable predominio diarrea, ¿no? El tratamiento, loperamida, colestiramida, probióticos, ¿no?, antibióticos tipo rifaximirina, y los antagonistas 5-HT3, ¿no?, podrían mejorar la diarrea, ¿no?, el ondansetron, pero no ha sido probado específicamente en esos pacientes, ¿no? Realmente hay que individualizar bastante, ¿no? Hay que individualizar a cada paciente, ¿no? Cada paciente es diferente, no todos responden a lo mismo. A veces simplemente con una buena restricción de comidas de fibra, lácteos, que a veces los pacientes responden muy bien sin necesidad de tomar algún medicamento. Ya. Y eso también es otro problema funcional, que es la hinchazón, distensión, ¿no? Pacientes que solamente se quejan de hinchazón, distensión abdominal recurrente, pero diferente a la dispepsia, ¿no?, que no cumplen criterios para dispepsia, ¿no?, que es la distensión abdominal postprandial. En este caso es recurrente y no tiene los otros criterios, ¿no?, para síndrome del intestino irritable, para dispepsia funcional, ni para otros desórdenes, ¿no?, digestivos. Y también igual deben haberse iniciado por lo menos 6 meses antes del diagnóstico. En ese caso el tratamiento es bastante difícil, simeticona para los gases es lo que tenemos en el seguro, es lo único, y a veces hay que el paciente someterse a terapia, ¿no?, con un flujo conductual o tomar algunos antidepresivos. Este es otro, ya terminando los trastornos que eran del esófago, gastrodenales y del intestino. Este es un tipo de dolor mediado centralmente, o sea, pacientes que inclusive pueden sufrir de fibromialgia, fatiga crónica, y que tienen dolor abdominal continuo o casi continuo. Y este dolor no está relacionado con comida, con defecación, ¿no?, o con menstruación, no tiene ninguna relación, es un dolor que está permanentemente, se podría decir, o en algunos pacientes se presenta ocasionalmente, ¿no?, pero nada relacionado con comidas, defecación o menstruación. Y el dolor limita demasiado a estos pacientes en su actividad diaria, ¿no? Y no se explica por ningún otro trastorno funcional, se ha realizado de todo, colonoscopía, tomografía, y no se ha encontrado ninguna lesión estructural que pueda explicar el tipo de dolor, ¿no? A veces estos pacientes, ¿no?, los llevamos al psicólogo, ¿no?, o solamente los medicamos para el dolor y los mandamos al psicólogo, ¿no?, para que vean si hay algún factor de repente, ¿no?, que haga que este paciente tenga hiperalgesia. En este caso, el tratamiento son antidepresivos, ¿no?, antidepresivos tricíclicos, o el CRS o los IRSN, en la combinación de unos fármacos antidepresivos con un tratamiento psicológico, ¿no?
A veces les damos AINES, ¿no? Pacientes dolor, se quejan de dolor, como les digo, no relacionado a nada, ¿no? Y después de comer, no, al ir al baño, antes de ir al baño, no, o sea, están con dolor, todo el día se perciben dolor, ¿no? Y por temporadas. Entonces hay que ver también el gatillo, qué fue lo que desencadenó el dolor, desde cuándo tiene, qué pasó, ¿no? Antes, semanas antes o días antes de comenzar con el dolor. Pero solamente son pacientes con dolores crónicos, ¿no? A veces son hasta AINES. Bueno chicos, eso sería todo. Como han visto, es un tema pequeño en realidad, no es muy complejo, es lleno de criterios. ¿Alguna pregunta? Yo les recomiendo que revisen dispepsia y síndrome del intestino irritable. Ya sean médicos generales o de alguna otra especialidad, siempre van a tener un paciente con dispepsia o colon irritable, ¿no? Entonces, revisen esos temas. Inclusive para el examen, normalmente de esta presentación, presento preguntas sobre dispepsia, colon irritable, estreñimiento, diarrea, ¿no? Que es lo más frecuente. No, los trastornos hepáticos que hemos visto son bien raros en realidad, no son muy frecuentes. Y ya saben que todo tiene que ver con desencadenante emocional, ¿no? Emocional, estrés, una comunicación, ¿no? Entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico, ¿no? Es bien importante esto, ¿no? Mucho dice que también es nuestras respuestas aprendidas en la niñez, ¿no? En la adolescencia, nuestras experiencias vividas, rasgos genéticos, todo esto altera nuestro eje, ¿no? Este eje entre el sistema nervioso entérico y el sistema nervioso central, ¿no? Y la microbiota, ¿no? Nuestra microbiota, o sea, nuestra flora intestinal, depende mucho también hasta del tipo de leche que nosotros hemos ingerido al nacer, ¿no? Leche materna, leche de fórmula, de todo eso depende nuestra microbiota posteriormente, ¿no? Y nuestra flora intestinal. Entonces ya hay ¿no? Hay una relación, ¿no? Entre esta comunicación intestino-cerebro, entre nuestra microbiota intestinal, ¿no? Nuestra flora intestinal, para que nosotros en algún momento podamos de repente hacer alguno de esos trastornos funcionar, ¿no? Bueno chicos, si no hay ninguna pregunta, entonces terminamos ahí. Suerte para su examen para el día lunes, ¿ya? Ya nos estamos viendo. Chao.